Muy bien, estamos grabando y tenemos las diapositivas. Tenemos José, Xiomara, Juan Reyes, Rolando Vargas y Teresa ahora está intentando volver a la reunión. Esta noche tenemos nuestra segunda lección y esta noche vamos a estar hablando sobre cómo los discípulos se hacen. Y vamos a ver que los discípulos se hacen a través del Evangelio. Vamos a estar trabajando duro, vamos a esforzarnos por compartir la palabra, pero la palabra misma tiene el poder para hacer discípulos. Y hay consuelo ahí, sabiendo que nosotros simplemente tenemos que ser los mensajeros y que el Evangelio tiene el poder para la conversión y que el Evangelio tiene el poder para producir el fruto. Entonces vamos a hablar más del poder del Evangelio esta noche. Pero antes de todo vamos a iniciar con una oración y veo que Teresa casi está ahí, está uniéndose a la reunión. Vamos a orar. Todopoderoso Dios, tú has llamado a tu iglesia y también a los creyentes para que testifiquen que en Cristo te has reconciliado con el mundo. Permite que por tu Espíritu Santo proclamemos el Evangelio, las buenas noticias de tu salvación, a fin de que todos los que las escuchen puedan recibir el don de la salvación eterna por medio de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús y pedimos tu bendición sobre nuestra clase esta noche, en su nombre. Amén. Ok, vamos a iniciar con una breve introducción. Pues antes de la introducción, vamos a ver los objetivos para esta noche. ¿Cuáles son las metas para nuestro tiempo juntos? Vamos a repasar los fundamentos de la ley y el Evangelio. Vamos a enfatizar que es el Espíritu Santo trabajando a través del Evangelio. Es Él quien crea y fortalece la fe. Vamos a también ver cómo los 4 conceptos clave, pecado, gracia, fe y obra, nos van a ayudar a compartir la ley y el Evangelio con otros. Y también vamos a pensar en las redes que tenemos, las redes de familiares, amigos, conocidos y vecinos. Y vamos a iniciar a formular una lista de personas con quienes ustedes van a compartir los 4 conceptos claves para su proyecto final. Entonces, esta noche vamos a iniciar, o pues ya lo han hecho pensando en la tarea, vamos a estar pensando en el proyecto final y los pasos que tomar para realizar el proyecto final. Vamos a tomar el primer paso y crear una lista de personas a quienes vamos a invitar. Ahora quiero compartir un poco de información como una breve introducción. ¿Qué se necesita para ser médico? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué necesita uno hacer para llegar a ser médico? Sí, Xiomara, adelante. Estudiar, interesarse en lo que uno desea. Sí, y estudiar bastante, ¿cierto? Estudiar, sí, muy bien. Juan Reyes. Primero, pues nos tiene que llamar la atención esa carrera, ¿no? O ese estudio, porque si no, pues no, aunque, un ejemplo, aunque mi papá me diga, ¿sabes qué? Yo quiero que seas doctor o médico, pero si a mí no me gusta, pues simplemente no voy a avanzar, ¿verdad? No voy a estudiar, no le voy a poner el empeño, las ganas adecuadas. Sin embargo, si yo me gusta, pues lo voy a hacer con todo gusto. Aunque me desvele y aunque sufra y pase yo lo que pase yo, lo voy a lograr porque es lo que me gusta. Entonces tiene que tener el interés y el deseo, ¿cierto? Y trabajar duro. El interés, como los dos de ustedes dijeron, el deseo y mucho trabajo. Hay que esforzarse. Y
una pregunta relacionada. ¿Qué se necesita para convertirse en un jugador de fútbol profesional? Rolando Vargas, ¿qué necesita uno hacer para llegar a ser uno de los mejores jugadores de fútbol? Pastor, pues primero que todo, para todo lo que nos propongamos en la vida, pues se requiere de una buena vocación. Lo que dijo el hermano y usted también manifestó es el interés que le pongamos a lo que nos gusta. Tener las habilidades, pues todos tenemos habilidades diferentes. Y para ser futbolista, pues se requiere de ciertas habilidades y que se van logrando a través del entrenamiento, ¿no? Del estudio, de la dedicación y el esfuerzo que cada uno de nosotros le pongamos a esa vocación que hemos escogido y que nos gusta. Muy bien dicho, exactamente. Con la mayoría de las vocaciones en nuestro mundo, ya sea mecánico, médico, futbolista, profesor, con todas las vocaciones necesitamos tener el interés, pero también necesitamos trabajar, necesitamos esforzarnos, necesitamos recibir la capacitación, necesitamos entrenar, y nosotros necesitamos hacer algo. A veces alguien es muy bendecido con muchos dones. Puede haber un jugador de fútbol que no practica mucho y es el mejor simplemente por haber sido bendecido con muchos dones. Pero normalmente nosotros necesitamos hacer algo. Entonces, pensando en qué se requiere para ser un médico y qué se requiere para ser un buen jugador de fútbol, ahora vamos a pensar en los discípulos de Jesús. ¿Qué se necesita para convertirse en un discípulo de Jesús? Y ahí es diferente. No necesitamos esforzarnos. No necesitamos estudiar bastante. No necesitamos aprobar exámenes. No necesitamos completar internados. Necesitamos escuchar el evangelio. Podríamos decir que sí necesitamos estudiar la palabra de Dios, pero el punto es que normalmente para las vocaciones en este mundo, las vocaciones terrenales, nosotros necesitamos hacer algo. Pero en cuanto a siendo un discípulo de Jesús, es Dios que hace el trabajo. Es el Espíritu Santo que interviene en nuestras vidas y él llega a nosotros con el evangelio, penetrando nuestros corazones con las buenas noticias, y es Él que crea y fortalece la fe para que podamos ser discípulos de Jesús. Eso lo podemos ver en Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, no se trata de lo que nosotros tenemos que hacer, más bien se trata de oyendo el mensaje, la palabra de Cristo. Y en la palabra de Cristo, las buenas noticias de lo que Cristo ha hecho por nosotros en amor, eso nos convierte en sus discípulos. Pablo explica este concepto aún más. ¿Puede alguien ayudarnos leyendo Romanos 10, 14 y 15, por favor? Si me lo permite, pastor. Adelante, muchas gracias. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir el mensaje que trae buenas nuevas. Amén. Amén. Muchas gracias. La palabra de Dios. Entonces, Romanos 10:17 y aquí Romanos 10:14 y 15, junto con varios otros versículos bíblicos y historias bíblicas, aclaran que el Espíritu Santo crea y fortalece la fe a través de las buenas nuevas. Entonces, el poder cuenta con las buenas nuevas, las buenas noticias.
Y la Biblia también deja en claro que Dios ha decidido usar a personas, usarnos, a usted y a mí, a nosotros, para difundir las buenas nuevas y entregar las buenas nuevas a otros, porque aquí Pablo está diciendo, ¿cómo alguien va a creer? ¿Cómo puede alguien tener fe si no ha escuchado el mensaje? Entonces, hay que tener personas para compartir el mensaje. El mensaje va a ser el trabajo difícil, el trabajo duro, pero todavía necesitamos a alguien para repartir y difundir el mensaje a otras personas. Y vamos a hablar un poco más de este tema también esta noche. Ahora vamos a continuar con las preguntas de WhatsApp, las preguntas que planteé en el chat de WhatsApp. Y la primera pregunta que tenemos, ¿qué usa Dios? Pues ahora es un repaso, debe ser súper fácil esta pregunta, pero ¿qué usa Dios para crear y fortalecer la fe en los corazones de las personas? Sí, Xiomara, adelante. Sí, mire, pues yo escribí esto, ¿verdad? ¿Por qué permítame, no, aquí es. ¿Qué hizo Dios para crear y fortalecer la fe en los corazones de las personas, verdad? Bueno, yo le puse usar el Espíritu Santo para crear y fortalecer la fe en nosotros, bueno, de las personas. Exactamente. Y interesante pensar en cómo las tres personas de la Trinidad tienen sus roles distintos. Dios Padre, el Creador, nuestro Padre, quien nos cuida, quien nos da todo lo que necesitamos. Dios Hijo, el Redentor, el Salvador, quien hizo la obra redentora. Y el Espíritu Santo, el Santificador, el que nos hace santos al crear la fe en nuestros corazones. Y muchas veces decimos que el Espíritu Santo usa los medios de gracia. ¿Quién nos puede recordar cuáles son los medios de gracia? ¿Cuáles son los medios de gracia? Probablemente escucharon de los medios de gracia en el curso Sacramentos y la oración, tal vez en identificación espiritual. Sí, señor Rolando, adelante. Tenemos como medio de gracias que nos lo da nuestro Padre. Entonces tenemos el bautismo, la Santa Cena y la fe, pastor. Muy bien, sí, la palabra, el bautismo y la Santa Cena. Las tres formas en que el Espíritu Santo nos entrega el Evangelio y las buenas noticias, simplemente por la Biblia, por la palabra de Dios. Ahí podemos ver y escuchar el Evangelio. También la gracia se nos entrega por medio del bautismo. Ahí tenemos la palabra de Dios conectada con unas gotas de agua, entregándonos la gracia. Y por la Santa Cena también, un poquito de pan, un poquito de vino, pero conectado con la palabra de Dios, con el Evangelio, se nos entrega la gracia de Dios. Entonces, muchas veces hablamos de estas tres formas en que Dios nos entrega su gracia, el Evangelio en la palabra y en los sacramentos. Sí, Xiomara, adelante. ¿Pregunta o comentario? No, pastor, es que se me quedó guindadita la manito. Ok, perfecto, no hay problema, no hay problema. Ok, y la próxima pregunta, la pregunta número 2, ¿cómo son las Sagradas Escrituras como un océano? ¿Cómo son las Sagradas Escrituras como un océano? Sí, Rolando, adelante. Hermano y pastor, pues de acuerdo a lo que vimos en el video y la tarea, nos enseña que las escrituras son como un océano, y es que en el océano, en la orilla, encontramos la profundidad no es tan, valga la redundancia, tan profunda, donde podemos, hasta un niño puede caminar en él. Y también tiene partes más hondas,
que así sea un marinero, nunca llegaría a esa profundidad. Entonces es como la relación de las escrituras con el océano, pastor. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Y necesito confesar a alguien. Yo tengo 4 años de estudio en una universidad luterana, tomando cursos de la Biblia y de teología. Y después yo pasaba 4 años más estudiando en un seminario luterano. Entonces, 8 años de estudio. Y eso no incluye la prepa. Yo tenía el privilegio de ir a una prepa luterana. Y todavía, aunque soy profesor, todavía estoy descubriendo nuevas cosas, no nuevas doctrinas, pero nuevas cosas todos los días en las escrituras. Nunca me di cuenta de esta cosa, no me di cuenta de esta conexión antes. Y eso vemos en las escrituras, que todo está en perfecta armonía y concordancia, una parte explicando la otra. Tenemos profecías en el Antiguo Testamento cumplidas en la vida y la obra de Jesús y en los eventos del Nuevo Testamento. Y hay una gran variedad de literatura en la Biblia. Hay libros de historia, hay libros de profecía, hay libros artísticos como los salmos, y que podemos poner a música. Hay los evangelios que nos cuentan acerca de la vida de Jesús. Hay las cartas de Pablo y de los otros apóstoles que tienen presentaciones muy claras de doctrina. Y como Rolando dijo, es como un océano. Hay partes no tan profundas donde los niños pueden caminar, y también hay partes tan profundas que podríamos pasar toda la vida escudriñándolas y encontrando tesoros nuevos. Entonces hay tesoros antiguos y tesoros nuevos a través de las páginas de las escrituras. El mensaje es siempre lo mismo, que Dios nos ama y en su amor nos envió un Salvador. Entonces el mensaje siempre es el mismo, pero hay muchas partes que nos hablan de este mismo mensaje. Muy bien, y la tercera pregunta que tenemos para nuestro repaso: ¿cuáles son algunas de las ventajas de usar historias bíblicas para compartir la palabra de Dios con otros? Entonces, ya hemos reconocido que la palabra de Dios es como un océano. Entonces, ¿cómo podemos tomar algo tan profundo, algo tan grande, y compartirlo con otras personas? Y una forma es por medio de historias bíblicas. Juan, cuéntenos un poco sobre las ventajas de utilizar historias, relatos bíblicos para comunicar la palabra a otros. Cuando escuchamos una historia, se nos queda más fácil, lo recordamos más fácil, ¿sí? Entonces a veces vamos, escuchamos en algún lado la palabra de Dios, como que no se nos queda al 100%, pero ¿cómo nos lo recordamos? Cuando nos acordamos de la historia que nos hablaron al principio. Entonces es como recordamos, ya vienen estos versículos o nos hablaron de esto, ¿sí? Esa es mi respuesta, pastor. Muy buena respuesta, Juan. De acuerdo, las historias pueden ser fáciles de repetir, de memorizar, de compartir en cualquier momento. Muy bien, y vamos a dar la palabra a Sofía Valentina. Muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Yo digo que usar la palabra, o sea, en historias o en parábolas como que están en la Biblia, como Jesús lo hacía. Uno, que si bien nos da, podemos recordar y revisar, ¿no? Dos, el mismo Espíritu Santo nos ayuda porque Él nos da la fe. O sea, dice, ¿no? La fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. ¿Y quiénes nos ayuda con lo de la fe? Es el Espíritu Santo. Yo creo que por eso. Muy bien, sí, y al contar una historia bíblica, estamos compartiendo la palabra, y ahora el Espíritu Santo puede hacer su trabajo. Exactamente. Entonces, cuando
cuando estamos compartiendo la palabra, estamos dándole al Espíritu Santo la oportunidad de trabajar. Y Teresa, muy buenas. Sí, muy buenas noches, profesor. Bueno, yo aquí entiendo de que la importancia es de que los personajes de las historias bíblicas son seres humanos como nosotros, pecadores, imperfectos, no son personas santas o inalcanzables. Y al compartir una historia de un personaje con alguna persona que probablemente está teniendo una situación desfavorable o agradable, se puede hacer la comparación de que Dios durante todos los tiempos siempre ha estado dispuesto a escucharnos, a apoyarnos, y que si en la antigüedad hizo muchos milagros y ayudó a todos esos personajes, pues en estos tiempos difíciles, si nosotros oramos, ya que Él conoce nuestros corazones y nos arrepentimos, podemos recibir su ayuda y la certeza de que el Espíritu Santo está con nosotros. Es como yo lo entiendo, pastor. Muy buen punto. Y yo no había pensado en esta ventaja, que vamos a imaginar que estamos trabajando con alguien que no tiene mucha experiencia con la Biblia, o tal vez que tiene dudas sobre la fe cristiana. Y al compartir relatos verdaderos y historias, podemos presentar a tal persona a otras personas reales y podemos demostrar que pues nadie es perfecto. Hasta las personas en la Biblia han pasado por tiempos difíciles, han cometido pecados. Podemos pensar en Moisés, el gran líder del Antiguo Testamento, del pueblo de Dios, pero él cometió pecados. Podemos pensar en Abraham también, pues él se metió en problemas por su falta de fe, pero también es reconocido como un hombre de gran fe. Pedro negó a conocer a Cristo en la noche de la crucificación, en su crucificación, pero volvió a ser parte del equipo de Jesús y escribió unas de las cartas. Un muy buen punto, porque podemos presentar a otros personas comunes y corrientes como nosotros en la Biblia, con su pecado, con sus problemas, pero también personas amadas por Jesús y perdonadas por Jesús. Muy bien. Entonces, a veces puede ser muy útil usar pasajes bíblicos específicos o versículos bíblicos específicos para comunicar algo, para enfatizar algún punto, pero a veces hay muchas ventajas de usar historias, relatos. Más fácil para memorizar y repetir y compartir, como dijo Juan. Puede ser las personas tal vez pueden relacionarse con las historias, como dijo Teresa. Estamos compartiendo la palabra, como dijo Sofía. También a veces, si estamos hablando con alguien sobre alguna doctrina y nosotros estamos eligiendo muchos versículos diferentes de diferentes partes de las escrituras para enfatizar algo, puede parecer que nosotros solamente estamos tomando los versículos que dicen lo que nosotros queremos decir. Pero al usar una historia bíblica, podemos enseñar una doctrina, pero en una forma que demuestra que simplemente estamos compartiendo lo que dice la Biblia. Entonces, si estamos compartiendo una historia, nadie puede acusarnos de elegir solamente nuestras partes de la Biblia favoritas. Entonces, tal vez puede ser otra ventaja para demostrar que simplemente estamos compartiendo lo que dice la Biblia. Y vamos a volver a hablar sobre las ventajas en un momentito. La cuarta pregunta, ¿cuáles son los 4 conceptos clave de la ley y el evangelio que se mencionan en el video?
¿Cuáles son los 4 conceptos clave? Sí, Juan, adelante. Pecado, gracia, fe y obras. Muy bien, pecado, gracia, fe y obras. Y podemos ver cómo estos 4 conceptos fluyen entre sí. Todos nosotros somos pecadores. Es una triste realidad, pero es la verdad y es lo que enseña la Biblia. La gracia de Dios es la única solución a ese problema que tenemos. Recibimos los beneficios de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús a través de la fe. Entonces Dios en su gracia nos envió un Salvador. Él llevó a cabo una obra redentora y ahora las cosas que Jesús ganó con su vida y con su muerte son nuestras por medio de la fe. Y ahora en gratitud, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer buenas obras. Somos movidos a hacer buenas obras por todo lo que Dios nos ha dado en su gracia a través de la fe. Entonces, las obras son el resultado de nuestra gratitud. Y vamos a volver a hablar sobre los 4 conceptos clave esta noche. Y Blanca, muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Doctor, qué pena que me cogió tarde. No hay problema, qué gusto tenerla aquí. Es bueno que esté aquí. Y la quinta pregunta, no necesitamos hablar mucho de esta pregunta ahora, pero les pedí que hicieran una lista de personas de su red, de amigos, familiares, conocidos y vecinos con quienes quiere compartir el mensaje de Jesús. Y vamos a hablar un poco sobre esta lista más adelante, pero si usted no hizo una lista, le pido por favor que haga una lista de personas. Trate de crear una lista de 10 personas, por lo menos, de 10 personas con quienes quiere compartir los 4 conceptos claves. Muy bien, otras preguntas sobre las preguntas de WhatsApp, otros comentarios, aportaciones para compartir con nuestros compañeros. Muy bien, entonces hablemos un poco más sobre el uso de historias bíblicas para compartir la palabra de Dios con otros. Entonces ya sabemos que es la palabra de Dios que tiene el poder para crear discípulos. Entonces ahora queremos compartir la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ya que la palabra de Dios es como un océano, es un libro bastante grande, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo por medio de historias bíblicas. También no es malo usar versículos. Por ejemplo, compartir Juan 3:16 está muy bien. Puede ser muy útil. Pero para este curso y para su proyecto final van a compartir en lugar de solamente versículos o pasajes, van a compartir historias bíblicas. Y vamos a hablar de las ventajas de hacerlo. Y vamos a tomar, por ejemplo, la doctrina de la conversión. Ustedes van a compartir 4 doctrinas diferentes. Van a compartir la doctrina del pecado, la doctrina de la gracia, la doctrina de la fe y la doctrina de las obras. Entonces, ustedes van a enseñar estas 4 doctrinas a otros. Pero vamos a tomar, por ejemplo, ahora, por nuestra conversación, la doctrina de la conversión. Cómo alguien llega a tener la fe, cómo alguien nace de nuevo, cómo alguien llega a ser una nueva creación. Podríamos enseñar que el Espíritu Santo nos convierte a la fe a través del Evangelio usando pasajes, usando versículos individuales. Y no hay nada mal en eso, como les he dicho. Voy a compartir algunos versículos bíblicos que podríamos usar. Juan 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces podríamos tomar este versículo
y enseñar la doctrina de la conversión. Alguien llega a ser santo por la verdad y la palabra es la verdad. También segunda de Tesalonicenses 2, 13 a 14, que dice, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estos versículos son muy bonitos y nos hablan de cómo somos salvos por la obra santificadora del Espíritu, que Dios nos llamó. ¿Y cómo nos llamó? Nos llamó por su evangelio. Entonces hay muchas verdades muy importantes aquí adentro de estos dos versículos. Puede ser útil utilizar los versículos para hablar de la conversión. También Romanos 10, 17, ya hablamos de este versículo. La fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y también segunda de Timoteo 3, 15, Pablo escribiendo a Timoteo, escribió, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, estos 4 versículos, Juan, Tesalonicenses, Romanos, Timoteo, todos hablan de la conversión, cómo hemos llegado a la fe. Y todos están totalmente de acuerdo que es por haber escuchado el mensaje, por haber sido llamado por el evangelio, que las sagradas escrituras nos dan la sabiduría necesaria para la salvación. Pero ahora vamos a ver cómo podríamos hacer exactamente lo mismo usando historias bíblicas. Entonces, una historia bíblica que podríamos usar es Hechos 2, 38 a 27. Y aquí los creyentes fueron añadidos a la iglesia a través de la palabra que enseñaron los apóstoles. Pero tenemos una historia que usted podría memorizar y repartir para expresar la misma verdad que llegamos a la fe por la palabra. También tenemos como ejemplo Hechos 8, 35 a 39, pues podría usar todo el capítulo de Hechos 8, el etíope que escuchó el evangelio. Y aquí usted podría hablar que pues había un señor y él estuvo en su carro y tenía las escrituras, pero no entendía lo que estaba leyendo. Y Felipe se acercó y él preguntó si tenía dudas y él explicó todo acerca del Cordero de Dios y la salvación que tenemos en Jesús. Y este hombre llegó a la fe y como resultado quiso ser bautizado. Y aquí usted puede explicar la conversión, pero usando una historia con 2 personajes, el etíope y Felipe, y hay detalles y hay objetos y puede ser muy concreto, muy vívido en la mente. Y otra historia bíblica que podríamos usar es Hechos 10, 44 a 48. El Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban en la casa de Cornelio cuando ellos oyeron la palabra de Dios. O podría hablar también del carcelero, y Pablo y Silas, y como ellos estuvieron presos y estaban cantando alabanzas en la cárcel y había un terremoto y el carcelero, pues, por haber escuchado la palabra de Dios, la palabra compartida por Pablo y Silas, ellos llegaron a la fe. Entonces, hasta aquí, ¿cuáles son sus pensamientos? Y de nuevo, no es malo usar versículos o pasajes, pero también puede haber ventajas al usar historias, relatos.
¿qué opinan ustedes? ¿O pueden ustedes pensar en otro ejemplo, como otra doctrina que podría enseñar por medio de versículos, pero también por medio de historias? Por ejemplo, vamos a tomar, por ejemplo, tal vez los ángeles. Usted podría buscar versículos que hablan de los ángeles, quiénes son, qué hacen, a qué se dedican, y está muy bien. Pero también podrían buscar historias que nos hablan de la obra de los ángeles para hacerlo muy real. Y a veces, y ustedes en el futuro también a veces van a hacer los dos, ¿cierto? Tal vez van a compartir una historia bíblica sobre los ángeles y después decirles a los miembros de su grupo, y aquí tenemos unos versículos más que nos hablan un poco más en la profundidad sobre quiénes son los ángeles y cómo trabajan y quiénes son. Pero ustedes con los 4 conceptos de pecado, gracia, fe y obras van a usar una historia bíblica para enseñar la doctrina. Y hay muchas historias que podemos usar para enseñar cada doctrina. Pero vamos a ver ahora cómo o cuáles son las historias que van a usar para su proyecto final. Seguro todos ustedes están familiarizados con el método de las 4C. Entonces, para su proyecto final, van a juntar un grupo y van a manejar ustedes un estudio bíblico usando el método de las 4C para cada concepto y van a tener una historia para cada concepto. Hay 2 opciones en cuanto a cómo hacerlo. A veces los líderes como ustedes quieren tomar 2 conceptos a la vez. Entonces van a juntar su grupo 2 veces y la primera vez ustedes van a enseñar pecado y gracia y después la segunda vez van a enseñar la fe y las obras. Hay ventajas de hacerlo de esta manera porque después de hablar mucho sobre el pecado, queremos proveer la solución, ¿cierto? No, queremos hablar del perdón que tenemos y la gracia. También hay una conexión entre la fe y las obras. Siempre y cuando tengamos la fe, vamos a producir buenas obras en gratitud. Pero tal vez por temas de tiempo es mejor tomar cada concepto de forma individual y hablar de pecado y después la segunda clase hablar de la gracia, la tercera hablar de la fe y en la cuarta clase hablar de las obras. Entonces ustedes van a invitar a personas tomando su red de amigos, familiares, conocidos y vecinos y van a invitarlos a estudiar con ustedes 4 conceptos claves: pecado, gracia, fe y obras. Y vamos ahora a ver un poquito sobre cada concepto y la historia que van a utilizar. Entonces, el primer concepto es el pecado. ¿Puede alguien leer la definición de pecado que tenemos aquí en la pantalla, por favor? Si me lo permite, pastor. Adelante, Juan, gracias. El pecado es cualquier pensamiento, palabra o acción que no sea perfecta. Omisión. También vemos que el pecado es no hacer lo que Dios requiere. Omisión. Muchas gracias. Y ustedes van a utilizar Mateo 5, 20 a 48, el sermón del monte de Jesús. Van a dirigir un estudio bíblico usando las 4C para profundizarse sobre el sermón del monte, para estudiar qué es el pecado. Porque ahí Jesús habla del pecado en el sermón del monte. Pues ustedes
han escuchado que no deben cometer adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a alguien con malas ganas ha cometido adulterio en el corazón. Entonces va a haber muchas oportunidades en Mateo 5 para hablar del pecado y para definir el pecado y para entender bien qué es el pecado. Y el segundo concepto es la gracia. ¿Puede alguien leer, por favor, para nosotros esta definición de la gracia? Sí, Sofía, adelante. Gracias, profesor. Gracias. 1. El amor inmerecido de Dios que se nos muestra en Jesús, que nos muestra Jesús en Jesús, quien vino a la tierra, vivió en una vida perfecta, sufrió por nuestros pecados, murió con sacrificio y resucitó. Él hizo todo esto por nosotros pecadores, sin nosotros merecerlos. Muchas gracias. El amor de Dios y lo que Cristo hizo, saliendo del cielo, llegando a esta tierra, tomando la carne humana, viviendo en nuestro lugar, sufriendo en nuestro lugar, siendo nuestro doble sustituto, haciendo todo lo necesario para reconciliarnos con Dios, para darnos la vida eterna. Donde van a hablar de la gracia y van a utilizar Lucas 18, 9 a 14, la parábola del fariseo y del recaudador de impuestos. Y van a hablar ustedes sobre el fariseo. Él pensó que estaba haciendo todo lo bueno. Diezmo, ayuno 2 veces a la semana, estoy compartiendo con los pobres. Y el recaudador de impuestos que dijo, Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y de los dos, uno volvió a casa justificado y no era el fariseo, sino el recaudador de impuestos. Y pueden usar esta historia para enfatizar que no merecemos nada, no depende de nuestro buen comportamiento, no depende del ayuno y del diezmo, sino de la misericordia de Dios. Uno es justificado por la misericordia de Dios. Entonces tenemos la gracia. De hecho, una de mis historias favoritas es el fariseo y el recaudador de impuestos, porque demuestra cómo somos salvos por la gracia de Dios. Y tenemos la fe. ¿Puede alguien leer, por favor? Xiomara, adelante. Sí, la fe es confiar solo en Jesús para el perdón de los pecados, la paz espiritual y la vida eterna. Lucas 23, 39, 43. Muy bien, entonces van a usar la historia del malhechor en la cruz para hablar de la fe. Él simplemente miró a Jesús y pidió la ayuda de Jesús. Él confió en Jesús y sabemos que Él está en el cielo, sin duda. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a él, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces van a usar esta historia para hablar de la fe. Y por último tenemos las obras. ¿Puede alguien ayudarnos, por favor, con una descripción, una explicación de las obras? Sí, Teresa, adelante, muchas gracias. Sí, obras. Las obras son los frutos que el Espíritu Santo produce en nosotros por medio de los medios de gracia. Juan 8, 2, 11. Muy bien, van a usar la mujer atrapada en el acto de adulterio para hablar de las obras, porque ustedes van a aclarar que las obras vienen después de la justificación, que las obras vienen después de haber sido perdonado, que vamos a hacer obras en gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho y que no necesitamos hacer buenas obras
para ser salvos. Jesús perdonó a esta mujer y luego le dijo que fuera y no pecara más. Entonces van a usar estas historias bíblicas para enseñar a sus grupos pecado, gracia, fe y obras. Y hay algo muy importante que recordar mientras lo hacemos, que es el evangelio que va a producir el fruto. Vamos a ver algunos versículos bíblicos y pues ahora no estoy tomando mi mismo consejo porque vamos a usar unos versículos para enfatizar una verdad. Pero de todos modos vamos a ver algunas promesas aquí. En Primera de Corintios, Pablo habla de cómo el evangelio produce fruto, de cómo Dios hace crecer la fe. Donde Pablo escribió, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni que el que siembra, ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Entonces el Espíritu Santo es aquel que va a obrar en el corazón de nuestros participantes. Nosotros solamente tenemos que sembrar la semilla, compartir la palabra. Puede que tengamos que regar, compartir más la palabra, aplicar aún más la palabra al corazón, pero no podemos hacer crecer. Dios hace eso y ahí hay consuelo para nosotros. No tenemos que preocuparnos si estamos debatiendo bien y discutiendo bien con otros. Simplemente necesitamos compartir, sembrar, regar y Dios va a hacer crecer. También vamos a escuchar de Isaías 55, 10 a 11. Yo sé que la letra es muy pequeña. ¿Puede alguien alcanzar la letra y leer Isaías 55, 10 a 11? Yo, pastor. Adelante, gracias, Rolando. Así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelve allá sin regar antes la tierra y hacerle fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Excelente. Entonces aquí vemos en la negrita, pero con el color verde, que es la palabra que hará lo que Dios desee y que la palabra cumplirá con sus propósitos. Entonces, aquí vemos también que simplemente necesitamos compartir la palabra de Dios. Y el tercer versículo que vamos a ver es de Romanos 1:16. A la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Entonces, solo quisiera animarlos. Si tienen un proyecto grande, van a estar invitando a otras personas, van a estar juntando un grupo, van a estar preparando sus lecciones. Pero se va. Adelante. Perdón. Ahora. Pero solamente tienen que compartir la palabra y es Dios quien va a hacer el trabajo dentro del corazón. Sí, Sofía, adelante. Una consulta, profesor. Esto de juntar el grupo, bueno, yo ya he hablado con unas personas para hacer el grupo. Ahorita yo tengo 3 personas, ¿no? Y no sé si se unirán más, pero ahora pregunta, mm, ¿este grupo lo vamos a hacer o sea, ya lo podemos formar, o sea, constituir ya en la práctica,
o lo vamos a hacer ya a partir de que acabemos el curso, o cómo lo vamos a hacer. Esa es mi consulta. Muy Y buena. además, Sí, adelante. y además, a, a- a nuestro grupo, ¿podemos poner participación en este curso? Aún no, o sea, como oidores o no, o solamente va a ser nosotros y las personas que conformen nuestro grupo. Muy buena pregunta. Para su primera pregunta, pueden iniciar cuando desean. Si tiene un grupo y quiere iniciar ahora, perfecto, está muy bien, porque queremos estar compartiendo la palabra. Pero también en los próximos cursos, vamos a hablar sobre algunas estrategias para invitar a aún más. Y en la última parte de la clase, vamos a hablar sobre cada concepto. Y esperando hasta el final de este curso, puede ayudarle a prepararse un poquito, porque básicamente vamos a practicar cada lectura para que nosotros juntos revisemos la misma lección que van a compartir con su grupo. Entonces puede ser útil. No quiero decir que usted tenga que esperar para compartir el precioso mensaje de Dios, pero puede ser útil esperar por lo menos, o podría, pues tal vez hay otra opción, que usted puede seguir juntando su grupo estudiando algo, pero puede esperar para compartir los 4 conceptos claves, porque vamos a ver como el guión de maestro y hablar sobre las lecturas mismas que usted va a compartir con su grupo. Y Y gracias, profesor. no, de nada. ¿Me repite, por favor, su segunda pregunta? La segunda, no, yo creo que quedó clara con la respuesta de la primera, porque era si podíamos invitar a esto, o sea, no me quedaba claro a mí si podíamos invitar al curso de oidores o no, pero ya está. Entonces, nosotros, para ir en secuencia y para solo precisar ya, entonces yo ya he invitado a 3 personas, tendría que completar, ¿no? A un número mínimo. Sin embargo, yo, por ejemplo, mi introducción sería es que de aquí a una semana y ya vamos a empezar, como que porque yo he hablado y me han dicho, ya pues, me dijeron. Entonces, por eso preguntaba, ¿no? Pero sí puedo yo ya empezar a dar una introducción antes de que usted, o sea, para hacer tiempo a que usted nos dé insumos, ¿no es cierto? Sí, exactamente, porque si vamos a hablar más sobre todos los pasos que tomar, como cómo va a invitar a más, qué va a hacer en el momento de dar la clase. De hecho, estamos agregando a este curso a una lectura sobre algunas técnicas para enseñar cómo responder a las preguntas a los participantes. Entonces, tal vez pueda aprender algunas nuevas herramientas que le va a servir mientras va juntando su grupo. De acuerdo, gracias, profesor. No, a usted. Y demos gracias a Dios por los 3 que tiene. Y yo sé que algunos de ustedes ya tienen un grupo. Por ejemplo, yo sé que nuestro compañero Juan Reyes ya tiene un grupo y ya compartió los 4 conceptos. Entonces, si usted ya lo hizo, agradecemos su participación. Es mi oración que aprenda algunas cosas nuevas en este curso, pero básicamente ya hizo el proyecto final. Y para algunos de ustedes tal vez están en el proceso creo que, pues, por ejemplo, Arturo Navarrete no está aquí esta noche, pero tenemos algunos otros compañeros que ya han hecho el proyecto y están aquí para estudiar juntos con los otros compañeros. Está muy bien. Y para otros será algo nuevo, invitar y juntar un grupo. Entonces, quiero que ahora piensen ustedes en a quién va a invitar, pensando en su red de quiénes son mis amigos que viven alrededor de mí, quiénes son mis familiares que necesitan escuchar de Jesús,
¿Quiénes son mis conocidos que tal vez tendrían interés o que necesitan escuchar de la palabra? ¿Quiénes son mis vecinos? Y quiero que hagan ustedes una lista con por lo menos 10 personas que podría invitar. Y vamos a hablar en las siguientes clases sobre cómo hacer las invitaciones. ¿Qué va a decir? ¿Cómo va a acercarse a alguien con una invitación para estudiar la palabra de Dios? Entonces, esta noche, este fin de semana solamente tiene que pensar en quién. Sí, Blanca, adelante. Pastor, y por ahí con 4 personas no se puede, porque es que yo acá donde vivo no me hablo casi con ningún vecino. No, está bien, con 4 está bien. Sí, Bueno, si pastor. puede pensar en 10, mejor, pero si solamente tiene 4, demos gracias a Dios por los 4 que Por están ejemplo, le ahí puedo explicar en a la una lista. vecina mía por WhatsApp, Sí, y por WhatsApp también. Sí, una está vecina de bien. Bucaramanga. Bueno, pastor. No, y he notado, por ejemplo, a veces, pues, si vamos a imaginar que hay alguien que recién se mudó a nueva ciudad, tal vez no conoce a muchas personas. O me acuerdo de una. Este año me mudé, pero prácticamente no he hecho amistad. Sí, sí, y totalmente entendible. Me mudé a Ecuador en plena pandemia y no conocimos a nadie por meses porque encerrados en la casa. Entonces, totalmente entendible. Pero vamos a esforzarnos por pensar en con quién puedo compartir los 4 conceptos. Y Juan Reyes, adelante. Bueno, estoy escuchando, ¿verdad? Los hermanos, pues apenas están comenzando, ¿verdad? Yo como comencé, dice la palabra de Dios que primero tenemos que comenzar por la casa. Sé con mi esposa, mis hijos, porque ya estábamos estudiando en la Academia Cristo y me pedían, ¿no? Que compartiera yo la palabra con alguien, como ahorita, ¿no? Entonces, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Pues ya comenzamos, pero nomás nosotros sí, porque dice la Biblia, ¿no? Vamos a comenzar por la casa. Entonces, poco a poco se fueron, como dice ese pasaje bíblico, ¿no? Yo siembro, Apolo riega y Dios da el crecimiento. Entonces, todos los que estamos participando ahorita en estas clases, en esta clase, pues ya se tienen que atrever en comenzar con la familia, ¿sí? Y entonces, ¿quién va a dar el crecimiento? Dios. Poco a poco va a ir llegando la gente, pero hay que saber cómo tratarlos, con humildad, ser sencillos, tratarlos amablemente. Pásele, qué bueno que vino, un abrazo. Hay gente que en años no le han dado un abrazo. Hay en años que, qué bien se ve, o sea, exaltarla, ¿no? ¿Y para qué? Para que esa gente nueva que llega a la casa a escuchar la palabra de Dios, pues se vaya reconciliada con Dios y no se vaya triste. Porque a veces hay lugares en lugar que nos levanten, nos bajan. Entonces tenemos que lograr que con la palabra de Dios, sí, hacerlos sentir bien y que se vayan reconciliados, así como el recaudador de impuestos, ¿no? Es lo que les puedo compartir, hermanos. Muchas gracias, Juan. Y es una bendición para nosotros tenerlo en el curso, porque nuestro compañero Juan hizo exactamente de lo que estamos hablando. Invitó a unos a estudiar los 4 conceptos claves, inició con la familia y puede ser que usted va a iniciar con la familia o ustedes van a Sí, vamos a iniciar con la hacerlo, vamos a familia hacerlo. y tal vez sus familiares van a tener amigos o tal vez sus... Ya, en 5 minuticos lo hacemos. y tal vez sus familiares van a tener amigos o sus familiares van a tener algún vecino que va a querer integrarse y Dios va a guiar todo este proceso y va a bendecir la obra de ustedes. Muchas gracias, Juan. Y también vamos a hablar un poco sobre lo que Juan estaba diciendo, cabe muy bien con la estrategia de Pablo, quien inició primeramente con los que tenían un poco de conocimiento, pero unos huecos, ya tenía como una puente, ya tenía una conexión con ellos y luego llegó a los incrédulos. Entonces vamos a hablar un poco sobre este concepto también en nuestro curso.
Vamos a echar un vistazo a lo que nos espera en la próxima clase. Vamos a hablar sobre las partes prescriptivas y descriptivas de la Biblia. Por ejemplo, tenemos una descripción de la estrategia de Pablo. Entonces, no es una prescripción, no es algo que necesitamos seguir como una ley, pero podemos aprender mucho de la estrategia de Pablo y cómo él llegó a personas con el Evangelio. Entonces, vamos a hablar un poco sobre las partes prescriptivas y las partes descriptivas de la Biblia. Vamos a hablar sobre algunas estrategias para invitar, y la primera estrategia que vamos a revisar es una conversación sincera, una plática sincera con alguien sobre asuntos de la vida y la muerte, sobre el pecado y la gracia, sobre la vergüenza y la compasión de Dios. Y entonces vamos a hablar sobre esta estrategia, solamente una de algunas estrategias de que vamos a ver una conversación sincera. Voy a compartir la tarea con ustedes mañana, voy a compartir la grabación esta noche, pero voy a compartir la tarea con ustedes mañana porque voy todavía puliendo un poco el contenido, ya que es un curso renovado. Pero antes de cerrar con una oración, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Muchas gracias por toda la participación. Es una bendición estar reunido con ustedes y hablar sobre cómo podemos compartir el Evangelio con otras personas. Y espero que todos tengan un muy bendito y bonito fin de semana. Que nuestro Señor sea con todos ustedes y con sus seres queridos. Y vamos a cerrar con una oración. Misericordioso Padre, cuya mano protectora nos guió hasta el final de este día, oramos con humildad para que te quedes con nosotros y nos protejas durante la noche, para que nosotros que podamos ser agobiados por los desafíos de este mundo, podamos descansar en tu paz. Pedimos tu paz y tu protección esta noche y tu presencia este fin de semana. Pedimos tu ayuda mientras compartimos tu evangelio. Pedimos todo eso en el nombre de Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias a todos ustedes, que todos estén muy bien y vamos a estar en contacto con la tarea y nos vemos Dios mediante el lunes a la misma hora. Profesor, buenas noches. Buenas noches, que esté muy bien, José Cormachi. Sí, disculpen Buenas porque noches, Dios estoy les con bendiga. María Cher. Buenas noches, Sofía, que esté muy bien. Gracias, profesor. Gracias, bendiga a todos. Igualmente. Profesor Mateo, una Bendiciones preguntita. a todos, profesor. Rolando, que descanse muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, que descansen bien, José y Xiomara. Buenas Gracias. noches. Cuídese. Juan Reyes, muchas gracias por las aportaciones. Cuídense mucho, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Que descansen bien. José Cormachi me dijo que tiene una pregunta. Dime, profe. Sí, dígame, José. Antes de eso, bendiciones, pues, mi hermano pastor, y me entré muy tarde. No sé, tal vez podrá darme el favor la grabación un poquito más breve para... Me entré por el asunto de pequeño. Tuve con mis vecinos, no pude entrar en breve, entonces tal vez nos puede hacer el favor para mañana.
Claro que sí, no hay y también puedo compartir un poco con usted por mensajes de voz o hablemos por teléfono y también con mucho gusto puedo compartir con usted las diapositivas también. Entonces sería después de esto, yo le llamo por el entero. Ok, muy bien, muy bien. Ya, entonces, gracias. Entonces, ya le Ok. llamo. Buenas noches a todos. Hasta pronto.